Carlos Leder pasó más de 33 años tras los barrotes en Estados Unidos, aislado y sin ver el sol. Cuando yo fui extraditado, Colombia poseía 30 millones de habitantes. Ajá. Hoy día somos 51. Muchas de las generaciones nuevas no conocen el concepto, la opinión y la veracidad de la historia, cómo ocurrió. La historia que ahora se propuso contar es su versión protagónica de lo que fue el Cartel de Medellín, la tenebrosa máquina de muerte que lideró Pablo Escobar, su socio, amigo y delator. En la película pone que Pablo Escobar se tomó el poder y él era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, entonces yo veo la necesidad, antes de que yo departa de este planeta, de contar mi versión de los hechos, porque mi nombre está en muchas de esas situaciones. Leder ha escrito un libro cargado de nombres, datos y escenas reveladoras sobre la narcopolítica en los años del Cartel de Medellín. ¿Qué se propone con este libro? ¿Para qué lo ha escrito? Yo quiero en este momento reiterar que yo trazo una línea roja porque yo fui extraditado en febrero de 1987. El único crimen político que Pablo Escobar, del cual era el autor intelectual y sus pistoleros eran los autores materiales, fue el asesinato lamentable del ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla. Eso ocurrió creo que en el 84, a mí me extraditaron en el 87, entonces todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia, yo estaba preso en los Estados Unidos. El Leder 2.0, el hombre rehabilitado y arrepentido que dice ser, insiste en que fue un jefe narcoexcéntrico y aventurero, mas nunca violento, y que otra cosa bárbara y monstruosa fue Pablo Escobar. Según Leder, de 76 años, estuvieron juntos pero no revueltos. Usted dice ahora mismo el lamentable crimen del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pero en ese entonces, o hace 40 años, usted justificó el crimen. ¿Ha cambiado esa postura? Ciertamente, sí. Yo era un rebelde, yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro. Pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije, mira, Pablo, usted mató al ministro, no me avisó, nada. Y el presidente Belisario firmó mi extradición, que la tenía en el escritorio sin firmar. Entonces él me pidió excusas, esto y lo otro. Yo, bueno, yo lo felicito por la muerte del ministro. Eso ocurrió, sí. La historia de Leder es de película. Su reciente y sorpresiva reaparición en Colombia es la 10ª vida del gato. ¡Viva Colombia! Nació en 1949 acá, en Armenia. Su padre fue un ingeniero alemán que se casó con una manizalita. A los 16 años, Leder dejó los estudios y se fue para Nueva York, donde empezó a quebrantar la ley robando carros. Cuando ya expandía esa actividad a varios estados, lo cogieron y purgó una condena de 2 años, para después ser deportado a Colombia. El alemán lo hablo básicamente, pero el inglés sí me tocó aprenderlo casi como el castellano. Tantísimos años allá. Se instaló en Medellín y empezó a traficar con droga, trayéndola desde Bolivia encaletada en su propio carro. Fue ascendiendo y montó Leder Auto, un negocio de carros de alta gama, su pasión. Aquí está la agencia de automóviles, que fue un imán para yo conocer cientos de narcos que venían a comprarme. ¿Y era una fachada para lavar el dinero? Ciertamente que con dinero de la coca se traían los carros de Panamá y Miami. En los expedientes judiciales gringos lo llamaron el Henry Ford del narcotráfico porque Leder, con 20 y tantos años, dejó a un lado las mulas humanas que llevaban un par de kilos de droga y se inventó las rutas marítimas y aéreas con las que hizo llover toneladas de cocaína en Estados Unidos. Pero fueron muchas. Su fortuna llegó a ser tal que compró una isla en las Bahamas, Norman Island, con hotel, cabañas y pista de aterrizaje. Desde ese paraíso despachó centenares de aviones y embarcaciones a reventar de coca propia y de sus compinches. No sé cuántas docenas de toneladas de cocaína pasaron por la isla. Yo compré la isla aproximadamente por $2 millones. Eventualmente el gobierno o los gobiernos van a confiscar esa fortuna.
Y así me ocurrió a mí. La isla la confiscó el gobierno de las Bahamas. Así se posesionó como uno de los jefes del cartel de Medellín y junto a Pablo Escobar combatió la extradición. Lo hicieron combinando todas las formas de lucha. Reitéróle que tanto Pablo Escobar, tan brutal y violento como era, y mi persona, que era pacífico, pues él le hizo monumentos al Capone, yo le hice monumentos a John Lennon. Entonces, éramos como el agua y el aceite filosóficamente. Negocios, el dólar nos llamaba igual. Pablo Escobar formó su movimiento político en Medellín, yo formé mi movimiento político en Armenia, denunciando un tratado de extradición que era ilegal. Hemos venido haciendo una gran campaña a nivel nacional contra el nefasto tratado de extradición. Su postura sobre la extradición no ha cambiado. ¿A hoy usted está de acuerdo con la extradición de colombianos a Estados Unidos? No, no estoy de acuerdo, pero es legal, que es la diferencia cuando me extraditaron a mí, no era legal. A inicios de los 80, los extraditables lideraron la creación del MAS, acrónimo de Muerte a Secuestradores, un grupo narcoparamilitar que se propuso exterminar a integrantes de la guerrilla y delincuencia común que cometieran secuestros. Yo fui secuestrado aquí en Armenia y logré fugarme y escapar de los captores. Con una herida además, ¿no? Sí, eso en cierta forma me salvó, porque cuando me dispararon, yo caí privado y lleno de sangre, entonces no me amarraron. Y cuando el jeep salió de la carretera destapada y entró al pavimento, yo ya me desperté un poco y oí carros pasar, empujé al chofer y me lancé por la ventana del chofer. Entonces ya en la carretera me caí y corrí hasta donde no aguantaba más. El MAS pronto se salió de control cometiendo todo tipo de fechorías y asesinatos. La creación de ese grupo, que fue precursor del paramilitarismo, ¿fue idea suya? No, el MAS lo creó Pablo Escobar y otros en Medellín a raíz del secuestro de la señorita Marta Nieves Ochoa. Pablo, que era el hombre de armas, contrató ex policías o ex militares o gente preparada, gente que sabía manejar las armas, y formó un grupo y se lanzó a confrontar a los secuestradores. Leder escribió una proclama en respaldo al MAS y en esta aseguró que los extraditables pedirían a Estados Unidos sillas eléctricas con incineradores incorporados para sentar allí a sus enemigos. Yo acababa de ser secuestrado, estaba lleno de ira contra los secuestradores y expresaba ilimitadamente mi deseo de que había que combatir este fenómeno del secuestro, el sentimiento de mi dolor y mi odio hacia los secuestradores. Y en eso expresé esas palabras. En el libro Leder reseña el día en que otro narco le regaló una máquina contadora de billetes, comillas, el campesino superado que seguía siendo yo no las conocía. Comencé a jugar con la máquina y sí, era muy eficiente y no hablaba. Nunca podría sapearme. Cuando le pregunté qué fue lo más excéntrico que hizo de rico, me dijo: posiblemente comprarme una isla en las Bahamas. Y la mayoría de los seres humanos paradójicamente sueñan con comprar una isla. La riqueza de Leder en Armenia se proyectó con la posada alemana, donde puso la famosa estatua de su héroe John Lennon. ¿Ha podido recorrer sus antiguas haciendas, la más conocida quizás la posada alemana? No, todavía no. He estado un poco distante de todo eso, tratando de asimilar la inmensa felicidad que siento en mi corazón de estar nuevamente en Colombia con mis compatriotas. El lugar fue expropiado y pasó a manos de la gobernación desde hace unos años, pero el proyecto de hacer un lugar turístico no se ve ni en sueños, solo hay ruinas y grafitis. La posada alemana fue confiscada hace muchísimos años y queda prácticamente abandonada a la deriva para que los vándalos hagan a su antojo. Fue destruida. La debacle de Leder se dio en el 87. Cuentan que una noche de rumba en la hacienda Nápoles, Leder asesinó a un lugarteniente de Escobar y que por cuenta de esto el patrón del mal lo entregó a las autoridades. Pero Leder afirma que las cosas no fueron así. Pido perdón de haber pertenecido al cartel de Medellín, específicamente en el tráfico de cocaína. Yo no cometí ningún acto violento, no intervine en guerras contra el Estado colombiano. Niega haber matado. Asegura que Escobar sí lo traicionó, pero por otro motivo. Me avisaron que
A Pablo Correa habían tratado de secuestrarlo y prácticamente él se hizo matar. Él no se iba a dejar secuestrar, corrió y la lluvia de balas pues lo asesinó. Yo me consterné porque era mi socio y comencé a hacer indagaciones. Después apareció el cadáver de Alonso Cárdenas y después Rodrigo Murillo. Entonces ya vi que alguien nos estaba matando a todos. Al final Pablo se dio cuenta que yo sabía que él era el que había secuestrado y asesinado a los otros miembros del cartel. Pablo prácticamente acabó con el cartel. Entonces hubo un intento para asesinarme a mí en Nápoles y no tuvieron éxito. Leder fue capturado el 4 de febrero del 87 en Guarne, Antioquia, y ese mismo día fue extraditado. En Estados Unidos fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años. Encerrado en un cuarto hermético prácticamente por el resto de la vida. ¿Cuál fue el momento más triste que usted vivió en prisión? Es cuando a uno lo extraditan y lo montan en un avión y siente uno que está saliendo de territorio colombiano. No existe un sentimiento de más abandono, de estar sumido profundamente en el peor abismo de la existencia. Le están quitando a uno la nacionalidad, la identidad, la existencia y se lo entregan a otro. En ese momento usted tenía una cadena perpetua. ¿Consideró el suicidio? No, pero en cierta forma sí me estaba muriendo en la forma en que estaba. Yo me imagino si uno encierra un perro en un cuarto por varios años sin salir, posiblemente llega un día y está seco. La resurrección de Leder se dio en el 89 con la invasión de Estados Unidos a Ciudad de Panamá para capturar al dictador del país, el general Noriega. Capturaron al dictador Manuel Antonio Noriega, lo trajeron a Estados Unidos y resulta que no tenían testigos de alto nivel del cartel. El gobierno de los Estados Unidos se entrevistó conmigo y me ofreció mi libertad. Yo testifiqué por 5 días y a Noriega el jurado lo encontró culpable. Todo lo que yo testifiqué contra el general Noriega son las actividades del cartel de Medellín con el general Noriega. Efectivamente, ni el mismísimo Noriega en juicio, ni Pablo Escobar desde la clandestinidad. Nadie nunca desmintió las afirmaciones de Leder. De hecho, lo de Panamá es apenas un capítulo del entramado. También asegura que tuvo una reunión con Raúl Castro en La Habana para acordar un negocio de cocaína. 100% así fue. Con él fue una reunión de 4 minutos protocolaria, de saludo, pero era lo que yo requería para retornar a decirle a Pablo que estaba aprobado el negocio al más alto nivel. Una de las confesiones que hace en el libro es que a través del padre Rafael García Herreros consiguió la aprobación de Escobar para irse contra Noriega. Si Pablo Escobar no lo autoriza, ¿usted no hubiera declarado contra el exdictador? Si Pablo Escobar no me asegura que él no va a atentar contra mi familia, yo no puedo testificar o no hubiese podido testificar contra el general Noriega, ni estaría libre hoy día. Por su aporte, la justicia gringa le eliminó la cadena perpetua y le redujo la pena de 135 años a 55, de los cuales pagó casi 34 por descuento de trabajo en prisión y buen comportamiento. El encarcelamiento era una tortura. En 2020, en plena pandemia, recobró la libertad. Lo deportaron a Alemania, donde es ciudadano. Llegó con un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo logró superar el cáncer? Lo logré superar a base de unas dietas y con una inyección que se llama Lupron. Hoy ya lo superó plenamente. Totalmente. ¿Cómo fue que usted hizo para sobrevivir? 34 años de su vida sin ver a nadie. Leyendo. ¿Y qué lecturas buscaba? Buscaba inmensa cantidad de lecturas de gente famosa que ha escrito su vida y sus biografías. Y ahora regresó a Colombia para promocionar lo que llama su testamento escrito. Él dice, sí, es mejor vender libros que coca, dice. Entonces sí, creo que lo prefiero vendiendo libros que coca. La abogada penalista Sondra McCollins es su representante legal y su primera y más entusiasta lectora. Un hombre que pasó casi 34 años de su vida leyendo, que le permitió estar lúcido, porque dentro de las cosas que yo hablaba con él, lo que me decía era, un libro me permitía estar fuera de la celda. Este libro específicamente cuenta una parte de la historia de Colombia que no se ha contado bien
y que mejor que de mano de uno de sus protagonistas. Asegura que no tiene nada, que vive de los libros. Se define como un rehabilitado, alguien que admite su camino chueco, que pagó sus culpas, que se arrepiente y que nunca más delinquirá. Le imploro y le pido, no solamente a los ciudadanos interesados en estos temas, sino también a los medios de comunicación y al gobierno mismo, de que aquellos que se han rehabilitado no se les lance al escarnio público por lo que hicieron. Nosotros los rehabilitados demos un ejemplo y ese ejemplo sea respetado. Leder es jovial pero impaciente. Tiene el afán de quien ha desperdiciado la vida. Le encanta conversar pero no quisiera ser el tema. Y reencontrarse con lo colombiano es su plan de cierre. Yo tengo en mi mente posiblemente obtener una pequeña parcela donde vivir tranquilamente. Eventualmente yo me voy a quedar totalmente en Colombia. Por ahora no, regreso a Alemania. ¿Y siente miedo de estar acá? No, en absoluto, al contrario. Siento inmensa felicidad, inmensa tranquilidad, inmenso regocijo. Yo no le echo mal en la sociedad a nadie. Yo no tengo cargos pendientes de nada. Más allá de no tener cargos, está grabado con sangre que la mafia y su terrorismo le hizo gran daño a todo el país. La paradoja de Leder es que trató de evitar la extradición a cualquier costo, pero es el único gran capo sobreviviente del cartel de Medellín justamente por haber estado confinado en una prisión gringa. Por eso aún respira, por eso no cayó abaleado como todos los demás.